Hola, mi nombre es Joana Campoverde. Soy estudiante de la titulación de Administración en Banca y Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Realizaré la presentación de mi protocolo de investigación. El tema es valor en riesgo de carteras de inversión. Se detalla el siguiente contenido: sección 1, la información general; sección 2, marco teórico; y sección 3, la metodología. Como introducción, los modelos de valoración de riesgo de carteras de inversión representan una de las principales herramientas para la valoración de los sectores financieros, asegurador y de capitales, los cuales permiten establecer parámetros respecto al comportamiento de cada uno de sus componentes. En este aspecto, el valor en riesgo es uno de los principales factores de medición del riesgo, dado que permite identificar el valor que cuantifica el máximo de pérdida probable, contemplando un intervalo de confianza y un periodo de tiempo establecido. El objetivo de esta investigación es determinar la rentabilidad y riesgo de una cartera de inversión mediante la metodología de valor en riesgo. En la primera sección se plantean algunos hechos estilizados, el planteamiento de la problemática, seguido de la justificación que hace referencia a los motivos por los cuales se desarrollará la investigación y los objetivos planteados. La segunda sección establece el marco teórico, que tiene que ver con la teoría de cartera y conceptos del VAR. Y en la tercera sección contiene los datos, las variables y la metodología empleada. Se desarrollan las preguntas de investigación y las aplicaciones de la metodología del VAR. Tenemos la problemática: el alto costo que tienen los países por efecto de las crisis económicas y financieras y los riesgos a los cuales están expuestos un portafolio y los instrumentos financieros que los componen, lo cual evidencia una problemática de cómo medir, analizar, gestionar y mitigar los riesgos. Una de las medidas más importantes de la gestión empresarial es controlar la valoración del riesgo de mercado, lo que podría aumentar el rendimiento económico de las empresas y avanzar hacia un desarrollo sostenible de las mismas. Es por eso que se ha visto necesario desarrollar una herramienta que será utilizada como mecanismo para medir el valor en riesgo de las carteras de inversión. Para ello se utilizará el modelo de medición valor en riesgo, el cual describe el límite probabilístico de las potenciales pérdidas. Por lo tanto, el presente estudio pretende contribuir al enriquecimiento de los aspectos técnicos de la cultura bursátil en el mundo, enfocado especialmente a aquellos inversores y administradores de fondos que buscan rentabilidades superiores a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional, a través de la conformación de portafolios de inversión, buscando de esta forma aportar con un instrumento para el inversionista, que es la estructuración de un portafolio de inversiones, permitiéndole minimizar y diversificar el riesgo. Se plantea la pregunta de investigación que nos dice cuál es el nivel de riesgo que presentaron las carteras de inversión analizadas. Tenemos la justificación. Este tema nace de la línea de investigación de gestión financiera. Se fundamenta el hecho de tomar decisiones de inversión que ofrezcan un rendimiento que exceda el riesgo. Es decir, en búsqueda de la generación de valor, los portafolios de inversión y las finanzas en general son muy útiles, que todas las personas deberían conocer, ya que sin importar qué carrera hayan elegido o el área de trabajo donde se desenvuelven, perciben un salario, el cual, sabiéndolo invertir, pueden llegar a generar buenos rendimientos. Hoy en día los inversionistas tienen como una de sus principales preocupaciones la diversificación de sus fondos de inversión, el hecho de poder destinar sus recursos en una actividad que le genere rentabilidad. Por lo tanto, busca maximizar la rentabilidad de sus inversiones, pero al mismo tiempo pretende tener una seguridad, y esto implica que su propósito es disminuir el nivel de riesgo, y de otra parte, ese inversionista aspira a que su actividad tenga el mayor nivel de liquidez, con el fin de encontrar portafolios con un mayor retorno y que se adecúen a las restricciones de riesgo. La finalidad de esta investigación es de poner en conocimiento para saber gestionar una cartera de activos
conseguir una cartera que ofrezca un bajo riesgo con un alto rendimiento. De esta manera ayudar a los inversores a tomar las decisiones más acertadas con los instrumentos adecuados con resultados empíricos. Además aporta el conocimiento del valor en riesgo de las carteras de inversión. Tenemos los objetivos. Como objetivo general tenemos determinar la rentabilidad y riesgo de una cartera de inversión. Como objetivos específicos, crear una cartera mediante maximización de rentabilidad o minimización del riesgo y determinar el valor en riesgo de la cartera de inversión. Tenemos el marco teórico. Les hablaré sobre la teoría de carteras. La teoría de selección de carteras es una guía general de optimización basado principalmente en las aportaciones de Markowitz y Sharpe para el estudio de la inversión en situaciones de riesgo, estableciendo cuál es la mejor decisión sobre qué cartera de inversiones es la más óptima, basándose en el estudio de la media y la variabilidad de los distintos títulos. Tiene como propósito diversificar o compensar el riesgo financiero. También viabiliza que un inversionista pueda determinar la mejor combinación de opciones de inversión, opciones que por supuesto permiten diversificar el riesgo, puesto que es mejor invertir en una serie de opciones que en una única opción. Tenemos la rentabilidad y riesgo de una cartera. Rentabilidad es lo que se espera obtener del conjunto de activos que conforman la cartera. Quiere decir que yo voy a invertir en diferentes activos, en cada activo invierto una porción de mi portafolio, entonces cada activo tiene un peso diferente, al igual que cada activo tiene un rendimiento esperado diferente. Tenemos el riesgo de una cartera, que se define como la variación del valor del instrumento o del portafolio con respecto a su valor actual, debido a movimientos en los factores de riesgo financieros. Aplicado a una cartera sería la variabilidad de los rendimientos esperados de la cartera. Tenemos dos clases de rentabilidad simple y rentabilidad del inversor. La rentabilidad simple, en esta no se realizan nuevas inversiones ni se vende parte de los activos antes del final del periodo. Un indicador de rentabilidad simple es la siguiente fórmula, donde V sub n es el valor de mercado de la cartera al final del periodo, V el valor de mercado al inicio del periodo y D todos los cobros obtenidos durante dicho periodo, dividendos. En la rentabilidad del inversor, esta rentabilidad se ve distorsionada por nuevas aportaciones del inversor para adquirir nuevos activos o por vender algunos activos o cobros de dividendos. Se usa esta ecuación para calcular el rendimiento del inversor, donde V es el valor de mercado inicial de la cartera, P pagos, C cobros obtenidos, V valor final de mercado de la cartera y el tipo de interés. Tenemos el modelo de valor en riesgo. Una de las tareas más importantes para las instituciones financieras es la evaluación de la exposición al riesgo de mercado. Una posible forma de medir este riesgo es evaluar las pérdidas en que puedan incurrir cuando el precio de los activos del portafolio se reduce. Este es el propósito de las metodologías de valor en riesgo. El modelo de VAR es un método de evaluar o medir riesgo que emplea técnicas estadísticas estándar. Cuantifica la máxima pérdida potencial que una cartera puede tener en función de un nivel de confianza para un determinado horizonte de tiempo. Dicho de otra manera, al calcular el VAR obtendremos un número que representa la pérdida máxima que se puede tener en la cartera. Tenemos los tipos de modelo VAR. Existen dos metodologías tradicionales para calcular el valor en riesgo: métodos paramétricos y métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos son la simulación Monte Carlo y el de análisis de varianzas y covarianza.
Entre los métodos no paramétricos se encuentra la simulación histórica, que utiliza datos históricos para crear una distribución de los rendimientos. Las dos metodologías de simulación histórica y Monte Carlo son apropiadas para todo tipo de instrumentos y dan una distribución completa de posibles resultados, pero requieren de mayor capacidad computacional. La simulación de varianza y covarianza. Bajo este método hay tres supuestos simplificadores: normalidad, independencia de serie y una ausencia de posiciones no lineales. Esta metodología incluye cambios en los comportamientos del parámetro evaluado, como son las variaciones en los precios y tipos de mercado, permitiendo medir las coyunturas del mercado y determinando el riesgo del activo por medio de la dispersión de la tendencia presentada en los rendimientos calculados y buscando la correlación respecto a otra variable determinada. La simulación histórica. Esta metodología implica la evaluación de la mayor cantidad de datos históricos partiendo de un periodo de tiempo determinado, a los cuales se les aplica una distribución a partir de un nivel de confianza específico, permitiendo contabilizar la distribución de dichos resultados y la parametrización del VAR correspondiente. El método de simulación histórica es no paramétrico, donde no es necesario configurar algún parámetro. En general, no necesita asumir que los rendimientos de los factores de riesgo se distribuyen normales e independientes a través del tiempo. La simulación Monte Carlo. El valor en riesgo de simulación Monte Carlo es considerado como la metodología más poderosa para calcular el VAR, debido a su capacidad para tomar en cuenta una amplia gama de exposiciones y riesgos. Es lo suficientemente flexible para incorporar la variación en la volatilidad, colas anchas y escenarios extremos. Este método consiste en replicar una simulación de procesos aleatorios que denominan los precios de mercado. Cada simulación o escenario genera un posible valor del portafolio en el horizonte de tiempo. Tenemos la metodología, el enfoque de estudio. Para el caso de estudio se utilizará un enfoque cuantitativo, puesto que sus variables son numéricas que vienen expresado a través de activos financieros. Además que el análisis de campo genera estadístico que serán interpretados y analizados. Se tomarán 15 activos de diferentes índices bursátiles y se realizará un análisis y medición de los mismos. Su principal característica es de ir de lo general a lo particular. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, análisis y procedimientos estadísticos. Tipos de estudio será descriptiva y correlacional. La investigación descriptiva interviene en este estudio ya que permite detallar una concepción de cada variable que ayuda a determinar si la una es influyente en la otra. En este caso, el detalle de las razones por las cuales se desea estudiar el valor en riesgo de las carteras de inversión, además de su influencia sobre el rendimiento de las mismas. Y la investigación correlacional se la utiliza porque surge de la necesidad de combinar las variables riesgo y rendimiento de los activos de las diferentes carteras de inversión. Dicha medición se la realiza utilizando una serie de procedimientos que, al ser utilizados, permiten comprobar o rechazar las preguntas de investigación. De obtener una respuesta positiva, se obtendrá un nuevo concepto donde se vincule el riesgo de las carteras de inversión, afectación, incidencia y demás términos entre las variables en mención. Y tenemos la muestra. En este caso, la muestra es de 15 activos durante 10 años, del 2005 a 2015. Gracias, esta ha sido mi presentación.